Buenos días, jóvenes señoritas. ¿Cómo se encuentra ese espíritu de segundo A de bioquímica? ¿Triste? ¿Deprimidos? ¿Para qué? ¿Para qué seguir si estamos sufriendo? ¿Así es? ¿O están optimistas con sentido de triunfar en la vida y felices? ¿Cómo están? Primero o segundo. Muy felices. Muy bien, Libertad, muchas gracias. Claro que sí, tenemos que estar felices. Yo siempre les digo a mis hijos, hemos nacido para ser felices. Entonces, cada día tenemos que ser feliz. Eso que nos han enseñado conceptos bien complejos, ¿no? No, la felicidad no se puede. La felicidad no, es tan sencillo la felicidad que se expresa yendo, ¿no? Decía Charles Chaplin, ¿saben, no? ¿Quién es Charles Chaplin? Que un día sin reír es un día perdido. Y no recuerdo el autor, pero lo tengo grabado, que decía que si estás con personas que te hacen reír, estás en medio de dioses. Es importante reír porque expresa nuestro sentimiento, cómo estamos. Muy bien, jóvenes, tengan siempre ese espíritu positivo de triunfar en la vida. Es como subir un cerro, ¿no? Y subir un cerro no es sencillo, ¿no? Pero decía eh, un escritor colombiano, ¿no? Al subir el cerro encontramos la felicidad. Muy bien, entonces yo nomás hablo. ¿Que tienen alguna novedad ustedes? ¿O todos igual, no hay novedad? ¿Qué vamos a hacer? Muy aburridor es la vida. Sí, dicen buen día. Buenos días, Adrián. Quería comentar lo que ha sucedido ayer. La triste noticia de tres dirigentes de Huanuni. El terrible accidente que han tenido y tienen tres pérdidas los trabajadores mineros de Huanuni. Es una verdadera tragedia, ¿no? Sí, Jóvenes. Estuve contando la edad de los dirigentes. El mayor creo que es de 40 años. Hay de 30 y tantos años y hay de 28 años. Entonces es una verdadera pena, es una tragedia para la familia. Uf, qué pena. Eh, mm, pero también es doloroso la muerte de los otros ciudadanos, ¿no? Murieron en total 12 personas, ¿no? 9 personas, población civil. También es preocupante, dolorosa. Sí, qué lindo fuera si no hubiera muertes. La vida sería mucho mejor si no hubiera muertes, pero es un dolor que a nadie debería experimentar. Qué pena, realmente ayer nos hemos desayunado con esa tragedia, esa noticia muy triste y bueno, algunos docentes de formación político-sindical viajaron a Huanuni para estar pero para presentar sus condolencias a la familia en primer lugar y participar en los actos de homenaje a los dirigentes. Es muy triste, son dirigentes muy jóvenes y también es triste la población civil. Me dijeron que había un estudiante, no sé si será verdad, no sé si será confirmado, no tengo ninguna yo confirmación. Un estudiante no voy a decir la carrera, pero es de quinto año de nuestra universidad. Ojalá que sea una noticia falsa. Ojalá que no sea verdad eso. Entonces,
con ese dolor, yo tenía un jefe, ¿no? He tenido muchos jefes yo, y decía, el mejor homenaje que se hace es trabajando. Hay que trabajar, seguir trabajando con todo dolor, pero seguiremos trabajando. Entonces, entraremos a la materia. Me interrumpen si no entienden, porque ustedes tienen que ser profesionales bioquímicos, peso pesados, no peso liviano, sino peso pesado. Esos donde estén presentes, hagan sentir su presencia, ¿no? ¿Cómo? Con sus conocimientos científicos de la bioquímica y con los conocimientos científicos de la política. Aunque no les guste, el que mande es la política. Muy bien, juventud. Dejar de hablar, yo nomás estoy hablando. A ver, hemos estudiado la anterior semana esto. Ahora no me digan que no, porque hemos estudiado las crisis económicas y los ciclos económicos. ¿Se acuerdan, no? Las crisis económicas. Este es el segundo tema para el cuarto parcial, ¿ya? El segundo tema para el cuarto parcial, vamos a avanzar el imperialismo y un tema complementario que está en el programa, y con eso vamos a cesar el cuarto parcial y vamos a programar examen desde ahora ya, para que después tengan tiempo también ustedes. Pero me dicen cuál es el tiempo que tienen. Entonces, un breve recordatorio a las crisis económicas y los ciclos económicos. ¿Cómo se manifiesta una crisis? La manifestación principal de una crisis es el desempleo, ¿no? Cuando un país entra en crisis es porque hay muchos desempleados. Desempleados siempre hay. En el capitalismo siempre hay desempleados. Pero cuando crece de manera desproporcionada el número de desempleados, es cuando se puede hablar de que se está ingresando a una crisis o ya se ha manifestado la crisis. Por ejemplo, la gran crisis, ¿no? Es la crisis mayor que tuvo el capitalismo en 1929, ¿no? Ahí no solamente despidieron a trabajadores, sino que hubo masacres blancas. ¿Qué es una masacre blanca? Cuando se despide a los trabajadores en masa, ¿no? Y aquí están desempleados al frente de su empresa, ¿no? Reclamando el haber sido despedidos de manera tan discriminatoria y tan sorpresiva, ¿no? Y bueno, entonces sabemos, ¿no?, que cuando hay un exceso de desempleados, estamos ya en crisis económica. ¿Y cuál es la esencia y la causa principal de las crisis económicas, ¿no? Eso, como futuros políticos, tienen que saber, ¿no?, por qué el capitalismo tiene crisis, qué pasa, ¿no? Que las crisis no son castigo de Dios, ni tampoco castigo de la naturaleza, ¿no? Son crisis que se generan en el funcionamiento del capitalismo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Porque tiene una contradicción fundamental. ¿Cuál es esa contradicción fundamental? ¿No? De que el producto capitalista, las mercancías en el capitalismo son cada vez más producto social de miles, de millones de personas, ¿no? Por ejemplo, esta computadora es producto de millones de personas, no es de unas cuantas personas. Incluso la leche que acabo de tomar en mi desayuno es un producto social de miles de personas. El pan igualito, miles de personas, no es el panadero nomás que hizo, sino que es producto de miles de personas, ¿no? Pensar quién ha hecho el horno, quién ha hecho la harina, ¿no? Los otros componentes del pan, es producto social.
Pero ese producto social en el capitalismo es apropiado privadamente. Y la apropiación privada del producto social reduce la demanda de consumo. Y al reducir la demanda de consumo, aparecen mercancías que no se pueden vender, ¿no? Y no, si no se pueden vender, entonces las empresas empiezan a tener pérdidas y para subsanar ese problema despiden trabajadores, ¿no? Entonces ya ven el mecanismo, el razonamiento facilito, ¿no? Causa principal de las crisis en el capitalismo no es castigo de Dios, ni tampoco castigo de la naturaleza, sino es debido al funcionamiento contradictorio del capitalismo, ¿no? ¿Y cuál es ese funcionamiento contradictorio del capitalismo? Que la producción en el capitalismo es cada vez más social, cada vez más millones de personas participan en la producción de las mercancías en el capitalismo, pero esa producción es apropiada privadamente, ¿no? Y la apropiación privada reduce la demanda de consumo. Al reducir la demanda de consumo, aparecen mercancías que no se pueden vender, ¿no? Ahí va empezando la crisis en el capitalismo. Aquí está explicado, con calmita van a estudiar. Ustedes van a estudiar, me consta que estudian. Son estudios, tienen cultura de estudio. Claro, los buenos estudiantes, ¿no? También hay algunos estudiantes que es la política, ¿no? Bueno, el carácter social de la producción y la producción privada del producto social está explicado lo que ya acabo de explicar, ¿no? También hay otra contradicción en el capitalismo, ¿no? La contradicción profunda que he explicado, ¿no? La contradicción entre producto social y apropiación del producto, ¿no? Se expresa en la contradicción de que en las empresas hay organización científica de la producción, ¿no? Ustedes van a trabajar en laboratorios, ¿no? De producción de medicinas y van a ver cómo la empresa se organiza, ¿no? Tienen inclusive profesionales que dirigen la empresa, que han estudiado para dirigir empresas. Es una producción muy bien organizada, científicamente organizada, ¿no? Pero esta producción científica choca con lo que sucede al exterior de la empresa. ¿Qué es lo que existe al exterior de la empresa? Existe el mercado. Y el mercado es anárquico, ¿no? El mercado no tiene planificación, no tiene organización. ¿Por qué no tiene organización y planificación el mercado? Porque las empresas pertenecen a propiedades privadas, tienen intereses privados. Y el afán de ganar, 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 hace que en el mercado todo el mundo, ¿no? Compita, ¿no? Y al competir todo el mundo, entonces los más fuertes se quedan y los más débiles se van, ¿no? Existe una anarquía, esa contradicción se expresa también en el capitalismo, ¿no? Eso va a generar también la crisis en el capitalismo, la contradicción entre la organización científica de la producción y la anarquía en el mercado. ¿Por qué esta contradicción? ¿No? Porque los intereses de la producción son intereses privados. ¿Y el interés privado qué es? Ganar, 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 ¿no? Entonces, ese interés de ganar, ganar, hace que haya un exceso de producción, ¿no? Y entra en contradicción con el mercado, con el propio mercado, porque ahí todos los que están en el mercado quieren ganar, 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 y abarrotan el mercado con productos que no se pueden vender, ¿no? Entonces, organización científica en la producción y anarquía en el mercado. Es otra contradicción del capitalismo, ¿no? Pero derivado ¿de dónde? De la principal, ¿no? Contradicción entre el producto social y la apropiación privada del producto social. Facilito. Esas cosas son bien importantes y si saben todo esto van a ser buenos políticos.
Cuidado que me decían, no quiero ser político, yo me enferma la política. Eso quieren que nosotros pensemos, y los políticos felices, ¿no? Entonces, también ustedes tienen que ser profesionales políticos. Muy bien, contradicción entre... También esto es una segunda contradicción que aparece de la contradicción principal. ¿Ya? La contradicción principal, repito por quinta vez creo, producto social, apropiación privada del producto social, ¿no? Pero también se manifiesta como, ¿no? La tendencia a ampliar ilimitadamente la producción y la limitada demanda solvente de los trabajadores, ¿no? De los consumidores. ¿Cuál es la demanda solvente? ¿No? La demanda solvente es la demanda que generan los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro del sistema capitalista, ¿no? Esta demanda del capital variable, ¿se acuerdan? El capital variable es es la cantidad de capital que los trabajadores tienen como salario, ¿no? Entonces, el capitalismo funciona, se reproduce, ¿no? ¿Recuerdan? Reproducción simple, reproducción ampliada del capital, ¿no? Entonces, al reproducirse el sistema, la demanda de los trabajadores está dentro de ese sistema, ¿no? En la reproducción del capital. Entonces, esa es la demanda solvente. Entonces, la contradicción principal que genera las crisis económicas también se manifiesta en la contradicción de ampliar ilimitadamente la producción y la limitada demanda solvente de los trabajadores. Si no me han entendido bien, me preguntan, para eso está el docente. Los ciclos y sus fases. ¿Cuáles son los ciclos? Ya hemos estudiado, ¿no? Esto. Este es el ciclo económico, ¿no? Empieza la economía en el punto más elevado, ¿no? Y cuidado que estén pensando que si llega a esta cúspide, puede continuar todavía subiendo, no puede. No, precisamente por esa contradicción, no puede. Una vez que alcanza la cúspide, se llama auge, ¿no? Y el auge provoca la depresión, ¿no? ¿Por qué provoca la depresión el auge? ¿No? Porque el auge es producir, producir y producir. Y llega un momento en que esa producción no se puede vender, ¿no? ¿Por qué? Por la demanda limitada, ¿no? ¿Y por qué es demanda limitada? Porque la apropiación es privada, ¿no? Entonces, la depresión nos conduce al fondo, a la crisis, ¿no? Y claro, una vez que se produce la crisis, es la catástrofe para los trabajadores que ya no tienen trabajo, ¿no? Y los capitalistas están bien parados, ¿no? Empiezan a renovar su equipo. ¿Se acuerdan ustedes de la ampliación, de la reproducción ampliada del capital? Llega un momento en que ya no se puede crecer. ¿Y por qué no se puede crecer? Porque va reduciéndose las ganancias. ¿Y para qué no se reduzcan las ganancias? Los empresarios, como tienen el poder, en que empiezan a cambiar de tecnología, más máquinas, menos capital variable. Entonces, están en este fondo y con esa renovación de equipo empieza la fase de expansión de la economía, ¿no? Hasta llegar otra vez a la cima. Y llegan a la cima, ¿no? El crecimiento no es lineal, sino otra vez empieza la recesión, crisis, cima, crisis, ¿no? La cima se llama en economía el auge.
¿Y por qué estos problemas? ¿Será que es voluntad del Señor? O sea, ¿será que es voluntad de la naturaleza? ¿No? Es nuestro problema. Nosotros decimos, ¿qué importa pues? ¿No? Si nosotros solucionáramos el problema de la propiedad de los medios de producción, empezaríamos a solucionar el problema de la crisis y tendríamos un crecimiento lineal. Pero como no nos interesa, ¿no? Todo es yo, mi negocio y listo. Y llegamos a esto, ¿no? Bolivia llegó a extremos de pobreza y bueno, para no llegar a esto hay que dedicarse a la política. Bueno, aquí está explicado las crisis, ¿no? Solimar Alejandra Belis, tu micrófono, por favor. Hemos explicado sobre las crisis también, ¿no? Cómo se manifiesta, esto es explicado, ¿no? Acentuada disminución de la producción, incremento de paro forzoso, de baja de salarios, destrucción de mercancías, e instalaciones y empresas. ¿Se acuerdan, no? Como no se puede vender, ¿para qué vamos a tener mercancías? Al mar lo botan, ¿no? Esa es ya la crisis. Habiendo tanta necesidad de mercancías, pero lo botan al mar. La otra fase de depresión es como la fase de convalecencia, ¿no? Se sabe que un enfermo entra en crisis, pero si se atiende bien esa enfermedad, va recuperándose. Llega a la fase de convalecencia. Igualito es esta fase de depresión, ¿no? De la crisis se va empezando a salir la economía y, por tanto, sigue habiendo problemas en la economía, pero va solucionando el problema a pesar de que todavía se está en el proceso depresivo, ¿no? Dice, el proceso depresivo, dice, se mantiene el estancamiento industrial, los precios de las mercancías siguen bajos, el comercio todavía no se ha recuperado y tampoco la cuota de ganancia, ¿no? Pero ya se está empezando a dar solución, ¿no? Hasta la fase de reanimación. En la reanimación ya se ha solucionado el problema, otra vez la economía empieza a crecer, otra vez se van contratando trabajadores, otra vez, ¿no? Aparece la competencia capitalista, producir más, ganar más, producir más, hasta el auge. Se llega al auge, tanta producción y tan poca demanda, entonces se va entrando a la depresión hasta la crisis. Esto es como hemos explicado, los ciclos de la economía. O sea que la economía siempre está en crisis, siempre llega al auge, otra vez regresa a la crisis, llega al auge, crisis, así funciona el capitalismo, ¿no? Entonces, cuidado que estamos pensando en capitalismo, crecimiento indefinido, es el mejor sistema. Bueno, para muchas personas es el mejor sistema, ¿no? Para otras personas no lo es, precisamente porque funciona con crisis, con auge, con crisis, con auge. Ahora entramos a la materia de hoy, al tema de hoy, mejor dicho. Juventud, no sé por qué pienso que están ustedes en otra clase. El tema es el imperialismo. El antepenúltimo tema. Veremos sus características y lugar histórico del imperialismo. No es un tema cualquiera este tema, porque se presenta una etapa del capitalismo. ¿Sí? Nosotros hemos estudiado el capitalismo, ¿no?
todo el año hemos empezado, hemos estudiado el capitalismo. ¿Qué hemos estudiado del capitalismo? El antecedente del capitalismo. Mercancía. ¿Qué es la mercancía? ¿Cómo se produce la mercancía? ¿Cómo se produce el valor de la mercancía? ¿Por qué las mercancías tienen valor? ¿No? El capitalismo se forma con ese antecedente, ¿no? Con los mercados, ¿no? Y hemos estudiado el funcionamiento del capitalismo, ¿no? ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿Recuerdan ustedes? Hemos hecho muchos ejercicios. El capitalismo funciona produciendo mercancías, ¿no? Y al producir mercancías, producen valor, ¿no? ¿Y quién produce el valor? Los trabajadores, ¿no? Solo los trabajadores. Hemos demostrado que las máquinas no producen valor, las materias primas no producen valor. El único factor que produce valor es el trabajo, ¿no? Y ese trabajo produce dos valores. Un valor que reproduce el salario y otro valor que produce la ganancia del patrón. Esa ganancia del patrón se llama plusvalía. Así funciona el capitalismo, así hemos estudiado, ¿no? Y hemos estudiado después el funcionamiento del capitalismo, ya cómo se produce globalmente el capitalismo, ¿no? Reproducción simple del capital. Nos enseñan cosas tan hermosas, la reproducción simple del capital, y hemos estudiado la reproducción ampliada del capital, ¿no? Temas complejos, pero ustedes han agarrado bien ese tema, ¿no? Entonces, ese estudio que hemos hecho es del capitalismo de libre competencia, ¿no? Mercado están en competencia. Los capitalistas siempre están en competencia. Los mejores triunfan, los peores se van, ¿no? Entonces, hemos estudiado todo eso y ahora entramos al estudio del imperialismo. ¿Qué es el capitalismo? En su fase imperialista. ¿Por qué en su fase imperialista? Porque en esta fase ya no reina la libre competencia. Ahora es un capitalismo monopolista, ¿no? Los monopolios, ¿no? Miren, ¿cuál es el origen de los monopolios? La tercera, la última, los 30 últimos años del siglo XIX, la formación de los grandes monopolios. Ahora estamos en 2021, ¿no? Es mucho más monopolizada. Ya ni siquiera se puede hablar de monopolios, ¿no? Ahora se habla de las empresas multinacionales, ¿no? Esas empresas que no tienen nación, no tienen Estado, ¿no? Son empresas de todo el mundo, ¿no? Ustedes me dirán, pero licenciado, eso no puede ser, ¿no? Claro, haciendo más en las naciones, en el Congreso de la Unión Europea, ¿no? Bueno, a partir de ahí han determinado que se suban los impuestos a estas empresas multinacionales, ¿no? Pero decían que no se puede subir los impuestos a las empresas multinacionales porque ellos no hay dónde agarrarles, no tienen nación, no tienen Estado, ¿no? Tienen una residencia, ¿no? Residen en Estados Unidos o en Europa o en América. Pero vean ustedes la complejidad, ¿no? Que las empresas multinacionales que están en todo el mundo, si un Estado determina incrementar los impuestos, entonces se van
cambian de residencia, donde van a pagar menos impuestos. Entonces, a propuesta de la Unión Europea, el grupo de los países más ricos del mundo, los 40 países más ricos del mundo, ha aprobado esa decisión. Si estas multinacionales están ganando demasiado y no pagan impuestos, entonces vamos a hacer que paguen impuestos. Y todos los países tenemos que estar de acuerdo en esto, ¿no? Para que no haya un país que reciba a estas multinacionales para que puedan pagar menos impuestos, ¿no? Es bien complejo, pero han determinado eso, ¿no? Y esperemos que todavía que se implemente. Todavía no se ha implementado, pero vean ustedes, las multinacionales, ¿no? Ya en 2021 ya no se puede hablar ni siquiera de empresas monopolistas, ¿no? Porque ya el monstruo ha crecido tanto que ahora es problema de las multinacionales. Pero estudiaremos el origen. El origen es el siglo XIX, o sea que los años 1800, pero en los últimos 30 años. ¿Por qué? Aquí tiene una razón. Porque en ese último tercio aparecen grandes inventos que obligan a invertir mucho capital, ¿no? Que obligan a crear empresas gigantescas monopolistas. ¿Cuáles son esos inventos? A ver, rápidamente, ¿no? Se hicieron métodos en la fundición de acero. Aparecieron nuevos métodos en la fundición de acero, ¿no? A ver, vamos con calmita. En la siderurgia aparecen métodos de fundición de acero, el método Bessemer, el método Thomas y el método Martin. Estos métodos exigían que se transite de pequeñas empresas artesanales a predominantes empresas grandes de plantas siderúrgicas, ¿no? En el último tercio del siglo XIX se hicieron numerosos importantes inventos. La dínamo en 1867, el motor de combustión interna en 1877, la turbina de vapor en 1883 a 85, lo que impulsó el progreso de la industria y el transporte. Sobre la base de los nuevos tipos de motores aparecieron el tranvía, el automóvil, la locomotora, el avión, ¿no? Entonces, el factor que hace crecer a las grandes empresas y convertirse en monopolios es el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué pasa con el imperialismo? ¿No? El imperialismo es el capitalismo, pero en su fase monopolista. Por eso se llama imperialismo, ¿no? El imperialismo sigue siendo capitalismo, pero en su fase de grandes monopolios. ¿Qué pasa con el imperialismo? Mantiene las propiedades fundamentales del capitalismo, ¿no? ¿Y cuáles son esas propiedades fundamentales del capitalismo? Se mantiene la propiedad privada. Eso es aquí todavía en Bolivia se cuestiona, ¿no? Pero en los países capitalistas desarrollados es prácticamente como si fuera una religión, ¿no? La propiedad privada. ¿Cómo pues vamos a tocar la propiedad privada? Es rico, está bien que sea rico. Ha trabajado, por eso es rico. Se mantiene la propiedad privada de los capitalistas sobre las máquinas y materias primas, los medios de producción. Las relaciones de explotación se reproducen, se mantienen de los asalariados por los capitalistas, ¿no? La distribución del producto conduce al incremento de riqueza de unos y la miseria de otros, ¿no? Las propiedades fundamentales del capitalismo se reproducen en el imperialismo, ¿no? O sea que
no hay nada nuevo en el imperialismo, sigue siendo capitalismo, pero en su fase imperialista. ¿Por qué? Porque está dominado por monopolios, grandes empresas que controlan la producción. Hablando de medicamentos, podemos ver los principales medicamentos, ¿no? Tienen patentes de las grandes multinacionales. Sin ir muy lejos, las vacunas, ¿no? Las grandes multinacionales, solo las grandes multinacionales pudieron hacer estas vacunas contra el COVID-19. Pues vivimos ya, no, ni siquiera en la etapa monopolista del imperialismo, sino en la etapa de las grandes transnacionales del imperialismo. Que eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando estudiemos la globalización. Entonces, y el capitalismo mantiene las leyes económicas del capitalismo, no solamente mantiene los fundamentos del capitalismo, sino también sus propias leyes económicas del capitalismo, mantiene el imperialismo. Pues se pregunta de examen, ¿no? Explique usted por qué el imperialismo mantiene las leyes económicas del capitalismo. Entonces dirán, es facilito, ¿no? Porque en el imperialismo, así como en el capitalismo, sigue existiendo la ley de la plusvalía, sigue produciéndose plusvalía, ¿no? Sigue acumulándose capital, ¿no? A través de la inversión de plusvalías, ¿no? ¿Se acuerdan en qué consiste la acumulación del capital, ¿no? Cuando se invierte plusvalía. Hemos hecho tantos ejercicios, ¿no? Y sigue el capitalismo como en el imperialismo la depauperación absoluta y relativa de los trabajadores, ¿no? Y la competencia y la anarquía en la producción. A pesar de que, ¿no?, esas grandes multinacionales, eso sí que producen científicamente todo, ¿no? Pero el mercado capitalista sigue habiendo competencia entre ellos. Siguen quebrando empresas y siguen habiendo empresas que no quiebran, ¿no? Entonces, el mercado actual está prácticamente controlado por las grandes multinacionales. Entonces, me dirán, licenciado, es una exageración. Está bien, el auto es pues ya multinacional, efectivamente, Ford, Toyota, Nissan, son unas cuantas empresas multinacionales en el mundo, ¿no?, que tienen sedes en todo el mundo también, ¿no? Pero la leche, licenciado, la leche es algo es particular. Ya les he dicho, ¿no? Ni la leche pertenece a PIL, ¿no ve? PIL. Pero PIL pertenece a Gloria, y Gloria pertenece a Nestlé, la gran multinacional de productos lácteos. Y nuestro cafecito, igual, todo está, ¿no?, controlado por las multinacionales. Hay un pequeño margen también, ¿no? Consumimos café yungueño, por ejemplo, ¿no? Pero la producción en masa de estos productos viene de las multinacionales. Entonces, en el imperialismo se mantienen las leyes del capitalismo. ¿Por qué? Principalmente porque se sigue produciendo plusvalía, ¿no? El capitalismo vive de la producción de plusvalía. Sigue vigente la ley de acumulación capitalista, ¿no? 5 puntos al que me diga a qué me refiero cuando hablo de ley de acumulación capitalista. Sigue la depauperación absoluta y relativa de los trabajadores, ¿no? Sí. ¿Esto qué quiere decir con depauperación absoluta y relativa de los trabajadores, ¿no? Ustedes me dirán, licenciado, pero a ver, vaya usted a Estados Unidos, ¿cómo gana el trabajador, ¿no? El trabajador norteamericano tiene auto, tiene casa, tiene muchas comodidades, ¿no? Pero ese trabajador sigue siendo, se reproduce como trabajador, ¿no? No se reproduce como capitalista, ¿no? Entonces, el capitalismo reproduce al trabajador como trabajador y al capitalista como capitalista, ¿no? Absoluta, cuando ya no puede encontrar trabajo, ya estás realmente depauperado absolutamente. Relativa, cuando todavía puede encontrar su trabajito y puede ganar lo que les he dicho, ¿no? Pero en esencia el capitalismo reproduce esa contradicción,
Por un lado los propietarios, los capitalistas, por otro lado los trabajadores. Y sigue habiendo la competencia capitalista, la anarquía en la producción, ¿no? Entonces, cuidado que me olvide, 5 puntos a que me diga qué es la Ley General de Acumulación Capitalista. Entonces, el imperialismo mantiene, pero el capitalismo tiene también sus particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades del imperialismo? ¿No? Primera particularidad, la concentración de la producción, ¿no? Este es digamos, el aspecto causal de formación del imperialismo, la formación de monopolios, ¿no? Vivimos el capitalismo, miren ustedes, hace más de un siglo ya entró a su fase imperialista con la formación de monopolios. La próxima clase vamos a ver la globalización, lo que está pasando actualmente. Entonces, la concentración, una primera característica, peculiaridad del imperialismo, la concentración de la producción. Buen día, doctor. Buenos días. En cuanto a lo que decía la Ley General de la Acumulación del Capitalista y lo que usted hablaba era la depauperización, lo que dijo, depauperización relativa y absoluta de lo que es el proletariado, Sí. Pauperación. Y esta se va a dar en cuanto a lo que es el desarrollo del capitalismo, que este va a ir generando lo que es la acumulación del capital y se va a ir concentrado en lo que es la sociedad burguesa, acumulando lo que es sus inmensas riquezas, lujos y lo que son los despilfarros. Y va a aumentar lo que es el yugo de la explotación, va a hacer, esto va a obligar a que haya la clase obrera se levante. No sé si estoy bien en... A ver, repetí, por favor. ¿Qué es Ya. la ley de acumulación capitalista? Eso hemos estudiado, ¿no? Va a La ser lo ley que es el desarrollo del capitalismo. ¿no? La El ley, desarrollo del capitalismo, lo que va a ser la acumulación de capital en lo que es la sociedad burguesa. Y esta, al aumentar lo que es la acumulación de capital, va a aumentar lo que es el yugo de explotación. te Y vamos a esto poner va a más 5 afectar a puntos. lo... ¿Verdad? ¿Ya? Más 5 puntos, más 3 puntos, mejor dicho. No 5 puntos. ¿Por qué? Porque La ley general de acumulación capitalista es la ley del crecimiento de la composición orgánica del capital. El crecimiento de la composición orgánica del capital va produciendo los desempleados, ¿no? Esa es la ley general del capitalismo, recuerden, ¿no? El capitalismo tiene una ley. Cada vez invierte más en máquinas, cada vez menos en fuerza de trabajo, ¿no? Esa inversión cada vez más en máquinas y cada vez menos en capital variable, ¿no? Se manifiesta en la composición orgánica del capital. Y claro, esa ley, esa ley general de acumulación capitalista produce los desempleados, produce al ejército industrial de reserva. ¿Recuerdan? Está bien lo que ha dicho Mariela, ¿no? Pero le faltaba ese de composición orgánica del capital. No tiene una causa. ¿Por qué? ¿Por qué el capitalismo va creando desempleados? Porque va creciendo la composición orgánica del capital. ¿Y por qué crece la composición orgánica del capital? Porque los capitalistas invierten cada vez más en máquinas y cada vez menos en fuerza de trabajo. Estamos
Volveré para terminar o ya no hace falta, o lo dejamos para la próxima semana. Depende de ustedes. ¿Cuál será el espíritu de ustedes? ¿No? ¿Terminar lo más antes posible o no? Pero más de todo, que todo depende de ustedes. Estuve pensando, estamos en el mes de octubre, prácticamente terminando octubre. Vamos a tener una semana más de clases en octubre. En noviembre ya hay que estar preparándose el cuarto parcial, ¿no? Cuarto parcial en todas las materias, ¿no? Para que en diciembre ya estemos cesando el curso con las válidas. Hay siempre problemas en las calificaciones, atendiendo esos problemas, entregando informes, y para antes de la Navidad todo tiene que estar terminado. O sea que yo decía que como nos faltan en realidad imperialismo, globalización y un breve repaso de todo, ¿ya? De todo lo que hemos avanzado. Con esos tres temas terminamos el programa y podemos programar nuestro examen del cuarto parcial. Yo decía, antes de que tengan examen los jóvenes, eh, como dicen, hay que decir los jóvenes y las señoritas, hay que especificar, ¿no? ¿Han leído la Constitución Política del Estado? Ministro, ministra, presidente, presidenta. Siempre especifica, ¿no? Pues eso es lo nuevo que está viendo ahora. Entonces decía, damos el cuarto parcial y ya tendrían más tiempo para dedicarse a sus otras materias también, ¿no? Buen día, Conmigo podríamos licenciado. hacerlo más antes. Adelante, Este buenos lunes, días. este lunes estamos empezando lo que son nuestros parciales. Estamos ahorita todavía terminando con lo que es extensión e investigación de algunas materias y estamos empezando desde este lunes hasta el 5, 7, si no me equivoco, de noviembre. ¿Qué parciales, por favor? De las materias troncales de la carrera, doctor. ¿Sabes qué, Mariela? Las materias de política son las troncales en nuestra universidad. Ah, ya, perdón. De las Yo- materias de la asignatura, entonces sería. de la especialidad, Es, digamos, ¿no? de A ver, pero ¿de qué parcial me estás hablando? tercer parcial. Estamos Tercer empezando los parcial. terceros parciales de Eso, todito. eso quería saber. Son del tercer parcial todavía. Nosotros estamos adelantados y hemos dado el tercer parcial. Y vamos a dar ya el cuarto parcial. Sí. Van a terminar el 7. Entonces podemos programar después del 7, claro, no hay problema, ¿no? Entonces la semana que viene, teniendo más clarito el panorama, fijamos ya la fecha de examen del cuarto parcial en economía política, ¿ya? Eso podemos hacer la próxima semana, en todo caso. ¿Qué más? Gracias por la información de todas maneras, me sirve para gobernar mejor, para administrar mejor, ¿no? Que también la administración es gobierno. Bueno, entonces el 7 terminan, todavía vamos a pasar clases. Conmigo tienen que dar dos semanas de examen, ¿no? Uno es examen de investigación y extensión y el otro es de teoría. Necesitamos 2 semanas para dar examen. Entonces, eso programamos la próxima semana. Y ahora lo voy a dejar el imperialismo donde estaba. ¿Dónde está el imperialismo? Me he olvidado. Ustedes como jóvenes tienen que tener la mente. Aquí hemos estado. Se han estado atendiendo. Si no, pues, no. Pero hemos estado en las particularidades del imperialismo, ¿no? Y había explicado la primera particularidad, la formación de monopolios, ¿no? Ya estamos en una etapa muy desarrollada del capitalismo, mucho más todavía ahora, que eso lo vamos a ver cuando estudiamos la globalización, el mundo globalizado, ¿no? Ya estamos en un mundo globalizado. Bueno, entonces, ahora, ¿les llamo lista o no hace falta que les llame lista?
Juventud, Ya me joven. dije. Listo, Lizeth. A ver, yo decía, haré captura de pantalla de todos los que están. Yo sé que hay estudiantes que están en una ventana solamente, hay 2 en una ventana, a veces 3. No sé en qué curso aparecieron unos 5 en una sola ventana. Ahora yo digo, ¿estarán viendo? Sí, estamos pasando clases los 5 aquí, me dijeron. Si hay ese problema, me dicen para que, como tengo captura de pantalla, entonces hay ventanas en donde hay más estudiantes, porque la captura dice Joel Condori, listo, nada más, ¿no? O Martínez Oyola, Yuneisa. ¿Cómo es? Hay alguien que está con, hay estudiantes que están en un solo, con un solo celular, podemos decir. No hay. No hay, ¿no? Bien, aquí no hace falta llamar lista, ya también nos modernizaremos, ¿no? Aquí está la lista de toditos ustedes, ¿no? Entonces, tengo ya captura de pantalla y sobre eso les tomo asistencia. Y si quieren ustedes seguridad, la próxima clase les puedo decir quiénes han estado en esta clase, ¿ya? Para que puedan reclamar también, ¿no? Pero no va a haber problemas de reclamos porque la ciencia no falla. ¿Estamos, juventud? Sí, Lizeth. Ya, muy bien, Andrea, muchas gracias. Entonces les voy a dejar, vayan a tomar una sahra hora, ¿no? Como dicen los cochabambinos, a esta hora es necesario una sahra hora. O descansar o hacer sus tareas, porque tendrán clases después, o creo que ya no tienen, ¿no? Han empezado a las 7:30 ustedes. Pero bueno, pero un descansito viene bien. ¿Qué dice Sonal? ¿Positivo? Muy bien, les dejaré. Juventud, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego, Lizeth. Hasta luego, Andrea. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, Licen. Gisela. Hasta luego. Licen. Hasta luego, Hasta luego, Evelyn. Licen. Chao. Hasta luego, joven. Chao, chao.